Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Bernabé Gutiérrez, candidato a la gobernación del Estado Amazonas en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Gendrina, y a Venevisión. Interesante porque me permiten, pues, dirigir estas palabras a esta entrevista, que me pregunte y yo te responda. Así y es. Hablemos de la situación del Estado. Así es, muy importante comenzar a hablar de toda la controversia que se generó en el Estado de Amazonas tras la impugnación de su proclamación como candidato por la parte de la Mesa de la Unidad Democrática y todo lo que esto pudiera representar en este proceso electoral, porque se había especulado de que iba a estar dividida la oposición y que Julio Igarza se iba a lanzar como candidato independiente más allá de la MUD. ¿Qué se espera en este sentido? Mire, en Venezuela se está viviendo una confrontación que quisiéramos que fuera democrática con el actual gobierno, desde que comenzó con Chávez y ahora con Maduro. Y esto está muy polarizado, los que están con el gobierno y los que no estamos con el gobierno. La Venezuela que está deseosa de salir del gobierno y los que están con el gobierno que pretenden continuar. Y en cada proceso eleccionario que se viene realizando y los que se puedan realizar mientras esté este gobierno, aquí habrá esa polarización. Los que votan con el gobierno y los que votan contra el gobierno. Y se ha demostrado que las terceras opciones que salen, bien sean del chavismo o del madurismo, como se conoce, o de la oposición, siempre a la larga se reducen a nada, porque el pueblo lo que ve es la mejor opción para salir de los gobernadores chavistas. En ese contexto de polarización que usted describe y cuando desmerita el avance que pudiera tener una tercera vía, también es muy importante evaluar cuál pudiera ser el efecto cuando se pueden desperdigar los votos dentro de la oposición y si esto no pudiera favorecer al candidato del oficialismo. Esto no va a favorecer al candidato del oficialismo en el Amazonas, ni en ninguna parte, pero vamos a hablar concretamente de mi estado. Allá hay un liderazgo muy acentuado de Bernabé. Se ve tal vez feo que uno lo diga, pero hay un acentuado liderazgo que tengo allá en el estado, producto de que cuando he gobernado, el Amazonas ha estado en óptimas condiciones. Felicidad, alegría, tranquilidad, prosperidad, porque hay un gobernador que se dedica en cuerpo y alma, con seriedad, con responsabilidad, con mucho respeto a la opinión ajena, a trabajar. Y en los actuales momentos, el Amazonas es un desastre. ¿Cuál es el diagnóstico que hace hoy del Estado? ¿Cómo califica el Estado Amazonas? Muy triste el estado en que se encuentra el Amazonas. Ve, en la actualidad, Andreina, actualmente, el Amazonas tiene ya 3 días sin combustible. Los carros están paralizados. Se aperturó el año escolar y nadie ha podido llevar a sus muchachas, a los muchachos a las escuelas. Toda la actividad está paralizada. Y esto pasa en Puerto Ayacucho, que desde allí hay que enviar el combustible a la isla de Ratón, a San Fernando de Atabapo, Maroa, San Carlos de Río Negro, Alto Orinoco, Manapiare. Esto es tristeza lo que está pasando. Allá el río Orinoco nos pasa a los amazonenses, al lado, que es el río Orinoco, y no hay agua en Puerto Ayacucho, no hay agua en las comunidades indígenas, no llega el agua por la tubería, no hay luz eléctrica, las carreteras que conducen al estado Amazonas, bien sea de Caicara, el Orinoco a Puerto Ayacucho, o la de San Fernando de Apure, Puerto Páez, Puerto Ayacucho, en pésimas condiciones. La carretera que va a Samariapo, que va a Gavilán, están todas. No hay una calle, no hay una avenida que tú puedas decir, gracias a Dios está en buenas condiciones. No. Y la inseguridad es terrible. Totalmente el Amazonas está en un desastre. Afortunadamente, pues, yo tengo, y lo digo ya, seré el depositario de la confianza del pueblo amazonense en las elecciones del 14 de octubre y junto con llegar yo a la gobernación, yo seré el gobernador del estado de Amazonas, sin duda alguna. No hay objeción, no hay quien pueda impedirlo. ¿Entiendes? Y de inmediato vendrá el cambio, vendrá la esperanza al estado Amazonas. ¿Cómo reedificar esa esperanza y cómo tratar de conquistar a los electores en el medio de toda esta controversia que se generó en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática tras su elección? Mire, es un proceso eleccionario donde alguien quería, o el gobernador actual, empeñado en tener un candidato para enfrentarlo a Bernabé. Y fuimos a ese proceso eleccionario.
Si ellos hubiesen ganado las elecciones, aquí estuviese Bernabé trabajando ya directamente con ellos, porque ese es el juego democrático. Bueno, gané yo, ellos están todavía en la duda si se incorporan o no se incorporan. Estas manos que se ven aquí, las manos de Bernabé, las he extendido con mucho corazón, con mucho afecto, con mucho amor, con mucho respeto al gobernador actual, a los alcaldes, a la gente del chavismo, a todo el mundo que se incorporen. Ellos saben, el gobierno nacional sabe que el gobernador del Amazonas soy yo. Y ellos que han tratado de enlodar esta victoria, se encontraron con un hombre que no está pensando hacia atrás, que no está viendo entuertos, que no es hombre de rencor, que no soy hombre de odio, sino que yo estoy caminando hacia adelante. Amazonas es un estado indígena, hay 19 grupos. Yo quisiera conocer el balance que tiene del pueblo indígena a esta fecha. También los indígenas están sufriendo la actitud de irresponsabilidad de quienes de una u otra forma tienen la conducción, la responsabilidad de conducir el Estado Amazonas. La población indígena merece respeto, merece cariño. Cuando fui gobernador había la policía indígena, la eliminaron. Cuando fui gobernador dejé el transporte indígena para que vinieran los indígenas de su comunidad a Puerto Ayacucho. Hoy en día no existe eso. No existe el trato del gobierno, ni nacional ni regional, con los indígenas. Y los indígenas saben que yo soy la esperanza. Los indígenas saben que aquí está el hombre que les crió la Dirección Regional de Asuntos Indígenas y les voy a crear de inmediato, antes que finalice este año, los indígenas van a tener el Instituto Indígena para que allí los incorporemos, porque los indígenas merecen tanta atención como merece el que no es indígena. ¿Cuáles son las principales propuestas para su candidatura? Que regrese la prosperidad, regrese el juguetazo, que es un plan hermosísimo, muy bello, que consiste en que el gobierno regional en diciembre compra buenos juguetes para entregárselo a los hijos de todos los que necesiten, del blanco, del verde, del rojo, del azul, pero también el morrán, que yo digo morrán, ¿entiendes? El morrán. También el morrán para que, aperturándose el año escolar, se le da el morrán, le repito, yo digo morrán, es morrán, se le da el morrán a cada muchacho que va a las escuelas. Y vamos a seguir con la política de asistencia a la población indígena, de respeto al adversario, de resolver el problema. Allá está la UNAGENTE, que se creó y no le pagan el sueldo completo, no le dan el cestatique completo, no le pagan a los maestros contratados, no se discute contratación colectiva con los maestros. Yo voy a ser un gobernador de inclusión, un gobernador de mucha amplitud, que me voy a abocar a resolver cada uno de los problemas del Estado Amazonas. El tema de la salud, que sigue siendo fundamental, sobre todo para los grupos indígenas. Cuando yo dejé la gobernación del Estado, Andrina, recién habíamos comenzado a construir el hospital. Me correspondió a mí el módulo, el primer módulo del hospital, y se hizo. Es un hospital que estaba para terminar en el año 2004. Ya estamos en el año 2017 y ahí está pues todo ese aparataje. No lo han terminado de construir, nadie sabe dónde están los recursos del hospital. Me tocará asumir esa responsabilidad de nuevo y le garantizo a todos los amazonenses que en mi gobierno vamos a inaugurar el Hospital Central de Puerto Ayacucho, el Hospital Central del Amazonas, que lo comencé y otros lo han paralizado. ¿Cómo articular con el Ejecutivo Nacional, comprendiendo las distancias políticas que hay entre su candidatura y lo que representa el Ejecutivo? Bueno, hay las diferencias ideológicas, sin duda alguna, pues. Acción Democrática es un partido totalmente distinto al PSUV, pero tiene que unirnos la responsabilidad de la conducción del gobierno. Yo voy a ser electo con un CNE que este gobierno fue electo. Amazonas, yo no seré gobernador del Amazonas brasilero, yo no voy a ser gobernador de un estado colombiano, yo voy a ser gobernador del estado Amazonas, y el estado Amazonas es de Venezuela, y el presidente de la República tiene la responsabilidad de coincidir con el gobernador que voy a ser yo, y yo tengo la obligación de coincidir con este gobierno en esa materia, de resolver los tantos problemas que hay en el Amazonas. Yo he dicho, yo no voy a ser electo gobernador para montarme un ring de boxeo
ni voy a ser electo gobernador para hacer un carrito chocón. Si eso fuera así, ¿quién va a resolver los problemas de los amazonenses? A los amazonenses tienen que tener la seguridad que están eligiendo un gobernador que tiene experiencia, un gobernador que ya ha conducido esas riendas, un gobernador que ha trabajado no solamente con presidentes de Acción Democrática, con Jaime Lucinchi, con Carlos Andrés Pérez, no solamente con Ramón J. Velázquez, con el doctor Caldera, con Luis Herrera, también goberné en una oportunidad con el primer presidente, con el que nos dejó a Chávez, con Hugo Chávez, con el que nos dejó a Maduro. Yo entiendo perfectamente lo que pasa en Venezuela, pero sé perfectamente lo que ando buscando: gobernar al Estado, sacar al Estado Amazonas de ese atolladero en que está, y voy a gobernar siempre pensando en la nueva generación de los amazonenses. Precisamente acerca de esas nuevas generaciones nos llegan preguntas de la audiencia. Alejandro Llanes plantea, señor Bernabé, de ser usted electo en estas elecciones, ¿va a colocar a gente joven y nueva en los cargos directivos? Mire, no tenga dudas que usted le acaba de hacer una pregunta a Bernabé Gutiérrez, que va a ser electo gobernador del Estado. Y lógicamente, como dijo Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato de gobierno, aquí el único que no será joven será el presidente. Yo les diré lo mismo. El único que va a estar en ese tren ejecutivo, que tiene más de 30 años, seré yo. Me voy a rodear de muchachas y muchachos profesionales del partido político al que pertenezcan. También vamos a analizar las declaraciones que hiciera en este mismo espacio Héctor Rodríguez cuando se hacía referencia a la abstención en las regionales y cuando se hacían señalamientos de que el gobierno pareciera estar desmovilizando para la que no participara a los electores en estas regionales, y Héctor Rodríguez respondió en entrevista a Venevisión esta mañana que no somos culpables de que la desconfianza de los seguidores de la oposición exista y no se motivan a votar, porque según Héctor Rodríguez, la propia oposición es la que desmotiva a los electores. ¿Cómo motivar para que exista participación en estas elecciones regionales? Mire, no hay duda que a Maduro y a todo el gabinete y a todos los afectos del gobierno les quita el sueño que esta Venezuela esté dispuesta a votar. Ellos saben que entre mayor volumen de gente concurra a las urnas, las posibilidades de que ellos obtengan una gobernación será muy difícil. Y ellos están jugando en sembrar dudas, en alimentar la abstención, pero se olvidan lo siguiente, que la participación la está motivando, la está empujando el hambre, la inseguridad, el alto costo de la vida, los servicios públicos en pésimas condiciones, y el pueblo va a salir a votar. Nosotros, los adecos, que somos un partido demócrata por convicción, no olvidemos que esta democracia nos la dio el líder fundador de Acción Democrática, don Rómulo Betancourt. Nosotros hemos planteado y estamos creando conciencia en todos los barrios, en todas las urbanizaciones, en todos los rincones de Venezuela. Y en eso anda también, concretamente, nuestro secretario general del partido, el compañero Henry Ramos, creando conciencia de que la salida de este gobierno es electoral constitucional, que vamos a participar. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Bernabé Gutiérrez, candidato a la gobernación del Estado de Amazonas en representación de la Unidad. Gracias por estar con